Hola, ¿qué tal? Encantada y encantados de estar aquí otra vez en la Casa del Jaguar. Hoy eh, nos, nos, nos convoca este tema bien interesante sobre usos y apropiaciones de las TICs en los pueblos originarios. Lo que el doctor Josué, que ahorita él se va a presentar con nosotros, lo que el doctor Josué está haciendo o lo que está buscando es fortalecer la cultura digital desde o con un enfoque intercultural y desde los patrimonios con sentido propio. Así es que, pues, bienvenido, Josué. Platícanos un poquito de ti, quién eres, cómo llegaste aquí a Huehuetla y a la Universidad Intercultural. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pilar. Pues muchas gracias primero por el espacio. Siempre es un agrado poder platicar y hablar un poquito de lo que estamos haciendo aquí. Yo agradezco mucho a la Universidad Intercultural por este espacio, a todas las personas que hacen posible este podcast de la Casa del Hogar. Me parece que pues es un medio de comunicación interesante, importante y sobre todo hoy que llega a muchos lugares, a muchos auditores. Entonces creo que eso es muy loable que esta universidad esté como siempre en vanguardia con las tecnologías, ¿no? Pues bien, muchas gracias nuevamente por esta invitación, por aceptar esta charla. Muchas gracias por recibirme. Y bueno, pues mi nombre es Josué Barrios Vázquez. Yo vengo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Vengo por el programa de investigadoras e investigadores por México. Soy de la generación 2021, que es cuando entré a este programa, ¿no? Y bueno, llegué aquí a Huehuetla hace 3 años prácticamente. Qué rápido ya se fue el tiempo. 3 años aquí trabajando, conociendo el territorio. La verdad es que tengo que reconocer que pues no conocía mucho de estos territorios. Sin embargo, lo que sí era consciente yo es pues en muchas problemáticas, ¿no? Que transversalmente tienen pues la mayoría de los pueblos originarios. Y eso me dio por venirme aquí a trabajar con este asunto. Yo trabajo y me he centrado mucho en trabajar la cuestión de las tecnologías de información y comunicación, mejor llamadas como TICs o más reconocidas. Y lo que estamos haciendo precisamente es tratar de observar un poco qué sucede en esta relación con los pueblos originarios. Hoy que tanto se habla de tecnologías de información y comunicación, del acceso, ¿no? Y bueno, a veces los discursos dicen que todos tienen las tecnologías y están a su alcance. Entonces, me interesó mucho ese tema, ¿no? Tratar de entender qué sucedía aquí en los pueblos originarios, pero sobre todo el tema más que me llama la atención precisamente es que podemos utilizar estas tecnologías de información y comunicación para fortalecer las cuestiones culturales, las cuestiones históricas, sobre todo en un momento donde la relativa masificación está a la orden y sobre todo en la juventud. Entonces me parecía que era un buen camino para comenzar a trabajar y que hubiera esta recuperación, este mantenimiento, ¿no? No quiero llamarlo revitalización, creo que prefiero yo utilizar como mantenimiento de estas formas y prácticas culturales. Entonces, en eso estamos ahorita trabajando, pensando en proyectos, pensando en qué hacer con estas tecnologías, ¿no? En eso estamos. ¿Y cuáles son las problemáticas que tú has identificado en las que están los pueblos originarios y su relación con el acceso a las TICs? Pues muy buena pregunta, ¿no? Creo que esa es una de mis principales motivaciones que al principio, cuando llegué a este territorio, a esta escuela, al municipio de Huehuetla, me llevó a pensar. Bien, lo que hemos nosotros identificado son bastantes cosas, ¿no? La primera tiene que ver con que esta relativa masificación impacta de manera pues muy notable aquí en Huehuetla, ¿no? Identificamos nosotros que tenemos un problema de brecha digital, es decir, la brecha digital entendida como aquellas personas que pueden accesar y aquellas que por distintas razones no pueden accesar a las tecnologías. Y elaboramos un diagnóstico aquí, amablemente nos ayudaron algunos alumnos de aquí de la carrera de Desarrollo Sustentable, levantamos la información. ¿Qué es lo que encontramos básicamente? Lo primero es que el municipio en general carece de infraestructura, eso no permite que las personas tengan pues acceso al internet, ¿no? Tenemos algunas comunidades donde todavía no existe este acceso, ¿no? Y si existe, es deficiente. Y también tiene que ver algunas cuestiones climáticas, etcétera, ¿no? La propia orografía. Exactamente, la propia orografía. Entonces, eso también impide en muchas de las ocasiones que haya esta debilidad en el acceso. La otra que localizamos nosotros es que la infraestructura que hay, también en ocasiones accesar a ella es cara, ¿no?
por muchas cuestiones socioeconómicas las personas no pueden accesar a esta infraestructura, no pueden tener puntos fijos en sus domicilios debido a que es caro, ¿no? Entonces también hemos notado eso. Y la otra cuestión también que hay una brecha muy importante, brecha de dispositivos tecnológicos, ¿no? Es decir, muchos de los jóvenes no tienen, por ejemplo, una computadora personal, carecen de computadoras de escritorio, tabletas, etcétera, ¿no? Pero lo que sí encontramos y que nos pareció muy interesante es que casi el 100% de las personas que entrevistamos tienen un teléfono inteligente. Eso nos llamó mucho la atención. Y eso tiene muchas explicaciones que hemos tratado como de ir explicando, valga la redundancia, y lo que pensamos nosotros que a raíz de la pandemia hubo este crecimiento, ¿no? Eso es lo que hemos localizado nosotros y creemos que a partir de eso es una ruta muy interesante. La otra relación que encontramos con otro diagnóstico que hicimos es una exploración de lo que las personas o la juventud en Huehuetla está haciendo con las redes sociodigitales. Hicimos una exploración en Facebook tratando de identificar. ¿Qué encontramos? Encontramos que la mayoría de las personas utilizan las redes sociodigitales para cuestiones económicas y políticas, ¿no? Lo que localizamos es que las cuestiones culturales, históricas, casi no están trabajadas. Es decir, las personas en Huehuetla o la juventud en Huehuetla poco utilizan las cuestiones tecnológicas o las redes para poder crear contenidos que puedan ayudar a fortalecer la cultura y la historia. Entonces, de ahí es donde comenzamos a pensar en qué hacer con todo esto. Y ya te has adelantado un poquito a la siguiente pregunta, ¿no? En este sentido, ¿cuál es la situación actual de los habitantes de Huehuetla y su relación con las redes, ¿no? Ya nos dices, pues sí, la mayoría de las personas utiliza las redes, que podríamos llamar sociodigitales, para cuestiones económicas, es decir, comprar y vender productos, ¿no? Por otro lado, la cuestión política, ¿no? Hay mucha efervescencia en las cuestiones políticas, pero no se están usando para lo que a ti te interesa o tu proyecto le interesa, que es una cuestión cultural, identitaria, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves la situación? En eso es lo que hemos estado como observando, que la gente no está utilizando, y creo que eso merece también explicaciones más profundas de solo pensar que a la gente no le interesa. Creo que podemos nosotros comenzar a pensar en que el propio sistema, también cultural y económico, ha creado también en muchas de las ocasiones que las personas no piensen en su propia cultura, no piensen en su identidad, sino que van con los grandes discursos de Occidente, los grandes discursos del capitalismo. Entonces, lo que hay que hacer es intervenir en esta recuperación, en que las personas tomen conciencia que las redes son útiles y que pueden apropiarse de ellas y comenzar a mantener, ¿no? Y a difundir estos patrimonios que en muchas ocasiones pues están siendo olvidados, ¿no? Que eso también es lo preocupante hoy en día. Sí. Bueno, tú me has dado la oportunidad de acompañarte, ¿no? En este caminar en el último año y medio, ¿no? Ya casi. Y yo he visto cuando vas a dar los talleres, que ahorita nos vas a platicar de los talleres y platicas con las y los jóvenes, y cuando has ido a espacios a presentar la exposición fotográfica itinerante, cuando llegas y dialogas con ellos y empiezan a involucrarse en estos temas, yo veo muchas ganas de saber más, y empiezan a hacerse como estas replanteamientos y empiezan a dialogar contigo y empiezan a proponer, ¿no? Muchas cuestiones para poder recuperar, si se puede decir así, recuperar parte de su historia, como para mantener su identidad. Entonces, ¿cómo tú has visto, bueno, o qué has hecho, ¿no? ¿Qué actividades has hecho para poder llegar a las juventudes, a escuelas o con otras personas en Huehuetla para hacerles ver que las TICs las podemos utilizar para otros fines, ¿no? ¿Tú qué has hecho? Gracias. Bueno, yo creo que aquí lo que comenzamos primero es en diseñar un taller, ¿no? Un curso taller, ¿no? Lo que pensamos era, a ver, ya con todos estos elementos que tenemos, ¿qué vamos a hacer ahora y cómo vamos a llegar? ¿Y cuál va a ser el público? En un inicio, obviamente, todo lo que estamos haciendo es de largo alcance. Vamos a seguir trabajando con otros espacios, con otras instituciones educativas en otros niveles, pero lo que hicimos primero fue comenzar a intervenir
y a platicar con los estudiantes de bachillerato, ¿no? Nos interesa empezar a trabajar con ellos. Entonces comenzamos a diseñar un curso que denominamos Cómo estudio y fortalezco mi cultura a través de Internet y las redes sociales, ¿no? Empezamos. Entonces nos fuimos a los bachilleratos a trabajar con ellos. Obviamente, pues también agradecemos a los directores de estas escuelas que amablemente docentes, y docentes que nos dieron los ¿A quiénes has visitado? Pues estuvimos trabajando, en esta primera etapa trabajamos con la preparatoria de Chilocoyo del Carmen, trabajamos con Liacama, trabajamos con la preparatoria aquí de Putashka, que es la de Paulo Freire, ahí estuvimos trabajando con ellos, tenemos algunas visitas también aquí en Punta Huaca, que también estamos trabajando, ¿no? Entonces, diseñamos este curso, ¿no? Para ellos, hacerlo de una manera amigable, incluso con su propio lenguaje, porque lo que nos interesaba era conectar con ellos. No nos interesó en un primer inicio tratar de llegar con lenguajes así como muy técnicos, no, sino que hablar de sus cotidianidades digitales. Eso es lo que y yo he visto cómo se ríen y cómo se interesan las y los estudiantes, ¿no? Cotorreas a gusto con ellos. ¿No? Entonces, eso es lo que nos interesó a nosotros, ¿no? Trabajar con todo esto. Sin embargo, aunque nuestro objetivo central era explicar o tratar de invitar que las redes sociodigitales y que las TIC se podían utilizar para fortalecer las cuestiones culturales e históricas, también atendimos otros problemas que a nuestro juicio hoy también existen aquí en esta zona, la Sierra Nororiental, y precisamente tiene que ver con la cuestión de la brecha digital. Queremos hacer conciencia también con los jóvenes, que hay personas que ellos tienen la oportunidad de accesar a esta tecnología, pero hay gente que no tiene. Entonces, tenemos que comenzar a hacer comunidad y tratar de ayudar a las personas y jalar a las personas que no pueden o que a veces carecen de actitudes y aptitudes para relacionarse con las tecnologías, ¿no? Que eso es un fenómeno también muy interesante, que es analfabetismo digital, ¿no? La otra cuestión también que atendemos en este taller fue la cuestión de la violencia. Parece que no, pero la violencia digital también se ha metido por todos los rincones de las redes sociodigitales y ha llegado a impactar de una manera pues muy notable en muchos jóvenes, ¿no? Sobre todo esto del bullying y todo eso. Nosotros, el ciberbullying, ¿no? Ciberbullying, exactamente. Nosotros que hemos estado ahí pues en las redes siempre, hemos notado cómo existen también estos mensajes de racismo, de discriminación a los habitantes de los pueblos originarios, a personas que por distintos estereotipos también las encasillan en una forma particular de ser, ver y estar en este mundo. Contra las mujeres. Contra las mujeres. Entonces, también estamos nosotros también trabajando en estos talleres esta parte, ¿no? Y decirles que no podemos continuar con esto en esto. Entonces, el mensaje es, cuando usted comparte algo y ese post, ese video lastima a alguien más, no podemos seguirlo reproduciendo. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, tratamos de que este taller fuera integral, ¿no? Y entonces, y atendiendo nuestro objetivo, quisimos precisamente que la gente conociera esto de las TICs y cómo fortalecer. ¿Qué es lo que hicimos particularmente en esta? ¿Por qué lo denominamos curso taller? Porque durante las sesiones, los chicos con su teléfono crearon un contenido digital a partir de sus valorizaciones locales, a partir de lo que ellos sienten como propio, a partir de lo que ellos sienten y que ellos lo creen, ¿no? No quisimos explicaciones ni del gobierno, no quisimos explicaciones institucionales, sino más bien lo que ellos sienten y piensan de sus entornos. Desde sus propios intereses. Exactamente. Entonces, ese fue la única regla, que lo que te interesa a ti es importante para la comunidad, ¿no? Entonces ellos han hecho sus propios contenidos, han hablado de cuestiones de comida, de vestimenta, de su lengua, de sus paisajes, de los recursos naturales como sus cuevas, ríos, etcétera. Ellos han creado han sido creadores de estos propios contenidos que tienen que ver con cuestiones culturales, con cuestiones de identidad, etcétera. ¿Y qué va a pasar con esos contenidos? ¿Cuál es la idea? Muy buena pregunta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sucede con estos contenidos? Que también es lo que hemos notado, ¿no? Que esa es nuestra propuesta también. Hemos notado que muchas personas no son ajenas también a esta producción de contenidos. Hay gente que hace también contenido. No es que no haya. El problema que tenemos es que a veces esos contenidos, como a veces muchos están basados en likes, en que si me gusta, no me gusta, en reproducciones, en compartir. Cuando una persona hace un contenido y ve que la gente no reacciona, como que le provoca un poquito de desánimo y entonces dejan de hacerlo. Y entonces ese contenido se pierde.
y se deja de hacer. En la gran red. En el gran mundo, ¿no? Del ciberespacio, ahí se queda y ya no se hace nada. Entonces, la propuesta es tratar de crear un espacio donde puedan estar esos contenidos de orden comunitario. Entonces, lo que hicimos nosotros fue, a partir de esto, crear una página web, ¿no? Estamos también buscándole un nombre que sea correcto para esta región, que tenga esta propia identificación, ¿no? Entonces, ahí es donde pretendemos nosotros crear esta página que ya se está trabajando, ya se hizo, y crear categorías como lengua, historia, para que ahí se puedan subir este tipo de contenidos. Y entonces las personas que vengan a Huehuetla, las personas que quieran conocer, con picarle, ahí van a encontrar algo de la propia comunidad. No de discursos institucionales, no de discursos del gobierno, no. Nos interesa que la propia comunidad, los propios jóvenes, creen, sientan y vean esta comunidad como suya, de y para la comunidad. Eso es lo que queremos, es con esta página, ¿no? Sí, qué interesante. Pues ya más adelante nos compartirás ya la página, ya cuando estén ahí los contenidos, ¿no? Para poderlos ver, para poderlos compartir, ¿no? Para que no haya este desánimo de las y los estudiantes y que ellos puedan sentirse o se apropien, ¿no? De lo que están haciendo y presuman todo lo que hay en sus comunidades. Así es que qué bonito. Y algo que me gustaría que nos compartieras es esto del tiempo. ¿Te acuerdas que tú haces pues un diagnóstico así casi a mano alzada, ¿no? Con los estudiantes cuando los visitas en los bachilleratos y cuando les preguntas cuántas horas pasan viendo contenidos en su celular, ¿no? TikToks, Facebook, Instagram, todo esto. ¿Qué te han dicho las y los estudiantes del tiempo que pasan en sus celulares y qué tipo de contenidos es lo que están viendo? Fíjate que esa es otra de las cosas que nos interesó en el TAIP, ¿no? Elaboramos unos cuestionarios también, que por cierto estamos como tratando de sacar información de ahí para ver qué está sucediendo. Te paso algunos datos muy claros. Lo primero es que nos interesó mucho pensar cuánto tiempo los jóvenes están pasando en las redes sociodigitales, ¿no? Y si pensamos nosotros que hay brecha digital, que hay personas que no pueden, uno puede decir, no, la gente no, porque no tiene el acceso. No, por el contrario. Sí. El dato sí de veras es notable y tenemos que pensar cómo empezar a acompañar para que las personas, claro está que no decimos que no usen las redes para entretenimiento, claro está que se puede hacer. Sin embargo, hay un tiempo que creo que podemos nosotros canalizarlo a otras actividades que puedan ser útiles para la comunidad, para ellos mismos también, ¿no? Pero el dato que nos sorprendió es que las personas, los jóvenes, están pasando entre 4 y 5 horas diarias en estos temas. Y es sin querer 20 minutos un rato, 30 minutos un rato, 1 hora un rato, ¿no? Entonces yo les compartí a los jóvenes que casi la mayoría de las aplicaciones tienen un tiempo de medición. Sí. Empiecen ustedes a ver cuánto tiempo están pasando y de verdad les digo, se van a sorprender con esto, ¿no? Entonces, realmente sí las personas están pasando mucho tiempo. Y esto no es un fenómeno únicamente exclusivo de los pueblos originarios, ¿no? Los temas de adicción hacia las redes sociodigitales, hacia el teléfono, están siendo alarmantes, ¿no? Entonces, me parece que uno de los problemas fundamentales con este uso de las tecnologías es que de cierta manera a veces las dejamos ir solas, sin que haya ningún tipo de control. Y hoy me parece que están viendo estos fenómenos. Entonces, me parece que desde esa perspectiva es importante ir atendiendo esto, ir midiendo nuestros tiempos, nos incluimos, me incluyo, ¿no? Ir midiendo nuestros tiempos que estamos pasando, porque realmente sí es muy notable el tiempo que estamos pasando en las redes sociales, ¿no? Y que podemos hacer otras cosas con ellas, ¿no? Y nos estamos perdiendo estas de tocarnos y de vernos y de convivir estamos haciéndonos cada vez más solitarios, más individualistas, más alejados, ¿no? De nuestra comunidad, de la convivencia familiar, con amigos, etcétera. Entonces nos estamos perdiendo de muchas cosas sabrosas, ¿no? Como tocarnos, vernos, compartir, convivir. Eso es lo que hoy nos está pegando. Entonces estamos trabajando en eso, sí, ¿no? Precisamente. Y también como por un lado sí hay brecha digital, no tenemos acceso, pero las y los jóvenes lo están resolviendo, ¿no? Lo están resolviendo para poder pasar todas esas horas viendo TikToks y todas Reels, ¿no? Y bueno, yo no conozco mucho de eso, pero sí muchas horas en Fíjate que WhatsApp, ¿no? Un alumno me decía, pasaba, porque les pregunté cuánto tiempo pasa, me dice 4 o 5 horas.
Y entonces pues les pregunté cómo era el acceso en su comunidad. Me dice que no hay. Digo, oiga, ¿y entonces cómo usted pasa estas 4 o 5 horas? Pues es que camino y me subo a un cerro donde está la señal. Donde llega la señal. Claro, exactamente. O también hemos visto como alrededor de los centros de salud, donde está esta antena de SFE, esta campaña ¿no? que hizo de Internet para Todos. Y como hemos visto a los jóvenes sentados en las banquetas, ¿no? Alrededor, donde sí les llega la señal. Pues la gente está resolviendo las estrategias, está resolviendo y está viendo cómo accesar para conectarse, ¿no? Entonces, la premisa es que tienen un teléfono, se puede hacer mucho. Entonces lo que estamos trabajando es que con poquito podemos hacer mucho, y es que en verdad el teléfono tiene muchísimas cosas que a veces ni utilizamos. Según estudios dicen que de estos teléfonos únicamente utilizamos el 10 o 15% del potencial que tienen estos teléfonos. Claro. Solamente hablamos, mensajeamos, vemos nada más. Pero realmente lo que hace este teléfono realmente es muchísimo, y creo que tampoco le estamos dando ese uso, ¿no? Dejar de ser espectadores para ser actores y para estar creando contenidos que fortalezcan a nuestras comunidades, ¿no? A favor de las comunidades y no en contra de las comunidades ni de las personas, ¿no? Para no reproducir estas violencias. Y yo la verdad es que les comparto otros territorios donde se está haciendo mucho. Por ejemplo, Oaxaca está haciendo muchísimos contenidos, hay mucho activismo digital que le llaman allá. Tenemos a mixtecos, tenemos a otras etnias que están haciendo, por ejemplo, en TikTok están enseñando a hablar mixteco, ¿no? En YouTube están haciendo clases para enseñar a hablar mixteco. Entonces, es una gran herramienta. Lo que hay que hacer, insisto, tampoco es imponer, no queremos imponer tampoco de ninguna manera. Lo que queremos es acompañar en las inquietudes que tiene la juventud del municipio. Eso es lo que nos interesa. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ya nos platicaste de estos talleres, ya nos platicaste de la página web, ¿no? Que pronto ya la podremos visitar. ¿Qué más, José? ¿Qué más estás haciendo en relación? Pues mira, relacionado también con este diagnóstico es algo muy interesante, que eso es lo que hoy también me interesa mucho compartir con todos los que nos están escuchando, nos ven y nos escuchan, ¿no? En distintas latitudes. Cuando estuve haciendo los diagnósticos en Facebook, me encontré con algo muy interesante. Empecé a notar que habían fotografías digitales que estaban ahí en el ciberespacio andando sin ningún tipo de gestión, sin ningún acompañamiento. No sabíamos nada de esa fotografía, qué sucedía, qué pasaba, ¿no? Entonces, cuando ahí elaboré este escrito sobre sobre esta problemática, yo dije, bueno, aquí hay algo interesante que hacer. ¿Qué está sucediendo con estas fotografías? Entonces, nos dimos a la tarea, una vez que terminamos con esta primera parte, nos dimos a la tarea de tratar de entender de estos acervos históricos, ¿no? Me llevé la sorpresa que encontrábamos fotografías desde 1920, 30, 40, ¿no? Fotografías que ahí andaban, no sabíamos qué era, ¿no? Entonces, tengo que mencionar que pues, me has ayudado muchísimo en esta parte, lo hemos trabajado en esta parte, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue comenzar a recuperar este acervo histórico y nos llevamos varias sorpresas, ¿no? Muchas sorpresas. Que no eran 5 fotografías, no eran 10, era todo un acervo tan interesante que existe en este municipio, y que me parece, desde la perspectiva histórica y ver la fotografía como un documento social, me parece que habría que recuperarlos. ¿Por qué? Porque nos decía tantas historias a partir de la imagen de este municipio. Nos queda ahora que todos los habitantes interpreten a través de sus propias historias. Y ha sido fascinante este camino, Estuvimos caminando, bueno, tocando puertas. Y también agradecemos mucho a las familias que nos dieron con estos acervos, que nos compartieron, que estuvieron con nosotros trabajando, ¿no? Y encontramos historias tan bonitas, ¿no? Por ejemplo, de la avioneta que únicamente se lleva a Huehuetla por avioneta, de las primeras tortillerías que se trajeron aquí a Huehuetla, etcétera. Tantas historias que están escondidas en estas fotografías, y sobre todo que hay personas que saben de estas historias. Entonces, pues también quiero aprovechar, ¿no? Para conminar a la juventud de Huehuetla que se interese por los temas históricos, porque de esa manera podemos entender nuestro presente, ¿no? Entonces, creo que es importante. Entonces, lo que hicimos ahora fue comenzar con esto. Recuperamos en un primer inicio más de 100 fotografías
elegimos 50 para hacer primero una exposición fotográfica. También agradezco a la doctora Alejandra Ramírez por todo el trabajo, a los estudiantes de lengua y cultura, porque nos ayudaron con toda la clasificación, con toda la catalogación, nos ayudaron y la curaduría a partir de las visiones de la doctora Alejandra Ramírez, ¿no? Trabajar con todo esto. Y la verdad es que hemos tenido un recibimiento muy bonito con las personas. Y bueno, apenas hace poco nos se dieron otras 60, 70 fotografías también, ¿no? En negativo. En negativos también, ¿no? Tenemos que ver también cómo gestionamos todo esto. Y bueno, lo que nos interesa ahorita es seguir trabajando con esta parte de esta identificación y catalogación de estos archivos históricos, fotográficos, y a partir de eso, pues hacer una digitalización de todos estos acervos para que estén disponibles en esta página que comenté hace un rato, estén disponibles y la gente sepa, ¿no? Y sobre todo nos interesa que sean utilizados también por las instituciones educativas, ¿no? Que se han llevado para las distintas dinámicas, para las distintas cosas, actividades que hacen en las escuelas. Por eso nos interesa, es decir, que estos archivos sean, que se acerquen a las personas y sean de acceso libre, ¿no? Lo que hemos hecho nosotros con estas donaciones, con estas digitalizaciones, pues es tener y que las personas amablemente nos ceden los derechos únicamente con fines educativos, fines didácticos, nada más, ¿no? No nos interesa que haya ningún tipo de lucro de este acervo, sino que sea para la comunidad. Y en eso vamos, en esta gran recuperación que estamos haciendo, y bueno, probablemente estás también colaborando con todo esto, ¿no? Una fototeca digital, ¿no? Para que ese acervo esté a la mano de todos, ¿no? Para que cada uno de nosotros y de los pobladores de Huehuetla se puedan hacer sus preguntas, ¿no? ¿Cómo se ha transformado, ¿no? Y creo que lo hemos logrado, ¿no? Cuando has hecho las exposiciones que me ha tocado acompañarte, que me ha tocado platicar y escuchar a las personas que están viendo la fotografía, dicen, mira, antes aquí, ¿cuántos árboles había? Mira, había palmeras, hoy ya no hay. Mira, qué diferente son las casas, qué diferentes son las calles, ¿no? Antes todas empedradas, ahora pues con un pavimento que pues no es muy amigable con el medio ambiente ni culturalmente. Muchas, a partir de sus observaciones pueden ver las transformaciones que ha tenido Huehuetla y sus comunidades. Y lo otro de esta exposición, que no quisimos que se quedara únicamente aquí en la universidad. No nos interesa, ¿no? Amablemente aquí nos dieron las facilidades, se presentó esta exposición fotográfica el 19 de agosto, si no mal recuerdo. Para el Día Mundial de la Fotografía. Exactamente. Pero antes la inauguración fue en Huehuetla, en el municipio, se presentó. Para la feria. Para la feria de Huehuetla, que fue a principios del mes de agosto. También se presentó ahí, después se presentó aquí en la universidad. En el atrio. En el atrio de la iglesia. También muchas gracias. También muchas gracias también al párroco actual que está ahí, al ayuntamiento por todas las facilidades que nos dieron, ¿no? Que nos ayudaron para poner esta exposición. Fue todo un éxito, más o menos calculamos que hubo entre 200, 300 personas que nos fueron a visitar y después se puso ahí durante los días de la feria, se puso ahí estuvimos, llegó gente a visitarnos, bueno, fue maravilloso todo lo que hicimos ahí. Después se presentó aquí en la universidad, pero pues no quisimos que se quedara aquí, ¿no? Quisimos que la gente la conociera, supiera, precisamente también para decir a las personas que también en sus comunidades, en sus lugares, podían hacer este tipo de exposiciones para la propia identificación de las propias personas de esos lugares, ¿no? ¿A qué otras comunidades has llevado? Hemos estado visitando el semestre, todo este semestre, estuvimos visitando comunidades como Chilocoyo del Carmen, como Liacama, como también aquí Taxca y Puntahuaca, estuvimos llevando. Entonces, quisimos que la exposición fuera itinerante. Y va a continuar. Y va a continuar. Queremos continuar, ir a otras instituciones porque, pues, hemos visitado, entonces, la gente que a veces llega ahí de la primaria, la secundaria, se traigan para que los chicos la conozcan. A San Juan o Celonacatla. A San Juan o Celonacatla también, apenas fuimos reciente y la experiencia ahí fue maravillosa y de ahí comenzó a dar resultados porque aparte de que la gente ve, interpreta, quisimos también que las personas se interesen también por sus propios acervos y que a partir de ahí la gente se interese y construya sus propias exposiciones para que las personas tengan esta identidad histórica de lo que antes fue
y lo que ahora es las comunidades, ¿no? Ya nos comprometimos con ellos, ¿no? Ellos dicen, bueno, vamos a recuperar nuestras propias fotografías para que el siguiente año en la Feria de San Juan presenten sus propias fotografías y espero que se unan, ¿no? Las 3 instituciones educativas, primaria, secundaria y bachillerato de San Juan, y ya ofrecimos nuestro apoyo para que hagan eso, para que ellos recuperen y creen su propio acervo fotográfico. Incluso hasta hablaron de un concurso, ¿no? Estaban muy emocionados. Muy emocionados. Esto nos encanta, creo que podemos ir haciendo aquí en San Juan. Nosotros estamos, insisto, para acompañar, ¿no? Los materiales que se necesitan para las cuestiones, nosotros pues, seguimos adelante sin ningún problema. Entonces, eso es lo que nos interesa porque me parece que una de las cosas de los proyectos que planteamos en distintos espacios educativos, en distintas instituciones, tienen que salir más allá. Creo que no se pueden quedar únicamente, tenemos que salir, tratar de invitar a la gente y que también la gente se apropie de esos proyectos, ¿no? Y me parece que también la universidad en ese sentido trabaja mucho, porque estos proyectos salgan y que la gente se apropie, los haga suyos y que tengan sus propias iniciativas. Y creo que me parece que con eso podemos ir colaborando con los fortalecimientos culturales e históricos de estos territorios, ¿no? Pues muchísimas gracias, Josué. Vamos a quedarnos con este último mensaje que nos das. Me parece que el proyecto que tienes en tus manos, que propusiste y que estás haciendo, muy comprometido con la comunidad. Este proyecto de investigadoras e investigadores por México de CONACYT, pues claro que da resultados, claro que se está trabajando con la comunidad, claro que hay esta retribución social que tanto espera CONACYT. Y pues yo te agradezco mucho tu compromiso, tus ganas de hacer las cosas, la dedicación, el tiempo, el corazón pues que le has puesto a este proyecto. Y pues avisarles que tanto los talleres, el curso taller como las exposiciones fotográficas van a continuar. Queremos que llegue a todas las comunidades de Huehuetla y si nos invitan a otro lado, pues allá también ¿no? Vamos, ¿no? Sí. No, pues al contrario, muchas gracias por el espacio. Yo agradezco muchísimo a la universidad, que es la que me ha albergado en este tiempo. Y bueno, este trabajo tampoco no es solo mío, realmente pues vengo de parte del CONACYT con este programa tan importante que creo que es muy útil, ¿no? Muy útil. Que hoy los investigadores salgamos y trabajemos con las distintas comunidades, con los distintos territorios, pero pues también he recibido gran apoyo de la coordinación de la Maestría de Ambientes Interculturales de Aprendizaje, ¿no? De las distintas academias de desarrollo sustentable, de lengua y cultura, de agronomía. Pues he recibido tantas cosas buenas de esta universidad y que este trabajo pues no es únicamente mío, sino tantas personas están involucradas, ¿no? A todos los docentes de la coordinación, los propios alumnos, que siempre con sus ideas me están nutriendo y pensando, y también me están criticando, ¿no? Y también me están diciendo, puede ser por esto, y creo que esto no, y etcétera. Entonces, todo esto lo vamos construyendo como comunidad de aprendizaje, lo vamos construyendo como esta comunidad de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, y creo que me he sentido feliz, contento de estar con esta universidad, de estar con toda la gente que he conocido. Muchas gracias a todas las personas que han estado conmigo, que me facilitan, a los docentes, a las autoridades del ayuntamiento, al rector, que siempre dice, bueno, va a poner esto, vamos a trabajar en esto. Entonces estoy muy agradecido y bueno, vamos a seguir, ¿no? Amenazamos con seguir trabajando, ¿no? Trabajar y como acaba de decir aquí la doctora Pilar, pues que nos quiere invitar, estamos trabajando porque eso es lo que queremos hacer, ¿no? Trabajar con la juventud en un tiempo donde hace falta mucho diálogo, mucha construcción, más que de construir, no, queremos construir, ¿no? A partir de lo que está, de lo que se está trabajando y nosotros, pues encantado, ¿no? Agradezco el tiempo y el espacio. Muchas gracias. Gracias a ti, Josué. Y bueno, pues muchas gracias a todas y todos que nos escuchan y nos ven. Pues por acá seguiremos compartiendo lo que viene.